Buenos días, Daniela. Y así es, un tractorazo convocado por productores de aquí de Córdoba que comenzó pasadas las 8:30 de la mañana. El objetivo es rodear esta circunvalación, este anillo de circunvalación que rodea toda la ciudad de Córdoba. Estamos hablando de 36 kilómetros. Bueno, es esta convocatoria que terminaría pasando el mediodía. Es en reclamo, Daniela, de las retenciones aplicadas a la harina y al aceite de soja, entre otros reclamos. Estamos acá con algunos de los productores autoconvocados, Dani, para que nos amplíen este reclamo. Dale. ¿Te parece? Dale, Sofi, sí, por supuesto. Bien. Bueno, presentes acá desde temprano, ¿no? Haciendo este reclamo. Cuéntenos, amplifíquenos de qué se trata. Bueno, sí, nosotros somos productores agropecuarios de la zona de Córdoba y estamos manifestándonos como se vienen manifestando en varias provincias. No nos estamos manifestando por los 2 puntos de retenciones que agregó el gobierno nacional, sino que por un modelo productivo diferente. Nosotros queremos que dejemos de fabricar pobres y que volvamos a ser productores todos, pero no solo el sector agropecuario. Necesitamos un modelo económico que nos incluya a todos. Sabemos que están todos mal. La policía, los bomberos, los maestros, los comerciantes. Entonces, queremos volver a la cultura del trabajo, dejar de recibir dávidas y, por ejemplo, todos los planes sociales, toda la gente que solamente reciben una asistencia, deben recibir capacitación y volverlos a insertar a trabajar, porque el ser humano quiere ser digno, y ser digno es tener un trabajo propio. Dani, ¿querés que le dé retorno para si vos les querés hacer una pregunta? Quiero hacerle una pregunta a la señora. Sí, ¿cómo se llama? Preguntale cómo se llama. Sí, ahí le doy. Ahí le doy. Le doy el retorno a la señora. Ahí está. ¿Hacemos de nuevo? Ahí estamos, sí. Bueno, ahí está. No, ya la escuché atentamente. Adriana Cabo. Adriana. Sí. Adriana, la estaba escuchando atentamente. Nosotros... Aquí Daniela en C5N la saluda. Gracias por hablar con nosotros, Adriana. Estaba escuchando, bueno, todo su reclamo, Gracias, que es mucho más amplio que esto de las retenciones, ¿no? Como usted decía. Claro. Pero también cuando consultaba por esta protesta me decían, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué protesta, decía yo, si esto afecta a las exportadoras, a las grandes exportadoras? ¿Por qué protesta el pequeño productor? Y me decían, bueno, lo que pasa es que las exportadoras después le van a descontar al pequeño productor y va a terminar siendo afectado de igual manera. Le pregunto, en primer punto, si esto es así, y en todo caso, ¿por qué el reclamo no tiene que ver con las grandes exportadoras, sino es al gobierno nacional? Porque realmente es como vos describiste, esto lo termina pagando el productor. Nosotros, estos anuncios con bombos y platillos, que son las 11 exportadoras que lo van a pagar, no, lo van a pagar el productor agropecuario. Entonces, nosotros este versito ya no lo tragamos. Pero Adriana, más. entonces estamos Nosotros de acuerdo las reclamando. dos. Perdón, estamos de acuerdo las dos en lo que pasa, en el diagnóstico. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿por qué el reclamo es tan global? Porque ahí se mezcla con lo político, ya va destinado al gobierno nacional, al funcionamiento de la economía, cuando en realidad tal vez podrían reclamarle a las exportadoras, y que quede claro que son quienes van a tener ganancias, que son quienes justamente no tienen que descontarle al pequeño productor. Sí, perfecto, pero nosotros sabemos que esos 2 puntos de retenciones los va a pagar el productor agropecuario. Entonces no queremos más que nos sigan mintiendo. Nosotros no soportamos más carga impositiva. El campo no puede seguir pagando. Estamos en un 67%. Pero las multinacionales tampoco, Adriana. Las multinacionales tampoco soportan. Las multinacionales arreglaron con el gobierno nacional y yo les vuelvo a decir, esto lo va a pagar el productor. Entonces nosotros vamos a reclamar por lo nuestro. ¿Qué cosa arreglaron con el gobierno nacional? Que van a trasladar a los productores y entonces ellos no se hacen cargo. Porque a ver si me entiende, a mí me da la sensación de que estamos hablando de lo mismo, de que el diagnóstico es el mismo,
Acá hay un sector que sí puede hacer algo diferente y sin embargo, bueno, usted habla del campo en general y el campo no es lo mismo para todos. No es lo mismo una multinacional, no es lo mismo un pequeño productor. Lo que pasa es que el problema es que al unirse todos en el reclamo y en defensa de las multinacionales, de alguna manera se enfrentan con el gobierno o con la sociedad en general. ¿Me entiende, Adriana? Pues me parece que hay un punto muy interesante, que es que estamos hablando de lo mismo. Pero no entiendo por qué el reclamo no es contra esos gigantes. Nosotros no vamos a defender las multinacionales. Claro. Nosotros estamos defendiendo la fuente de trabajo nuestra. Claro. Nosotros no podemos seguir produciendo con un 67% de carga impositiva. Entonces, estos 2 puntos yo les aseguro que lo va a pagar el productor. Entonces, no vamos a soportar, vamos a seguir defendiendo nuestra fuente de trabajo. Sí. Nosotros, como estamos, no podemos seguir siendo productores y vamos a desaparecer. Y no es que vamos a defender las multinacionales, vamos a defender el campo nuestro, la tarea nuestra. Bien, bien, bien. Yo lo entiendo y me parece interesante que estemos, podamos estar de acuerdo en esto, ¿no? Que hay un punto intermedio ahí que tiene, porque a veces cuando discutimos lo global, yo la he escuchado, usted empezaba hablando de varias cuestiones que están mal, y sí, la verdad que yo tengo que coincidir con usted, hay muchas cuestiones que están mal en este país. Lo cierto es que se pierde el reclamo concreto, ¿no? Parece que, bueno, es en general contra el gobierno. Bueno, ¿contra el gobierno contra qué, concretamente? Acá me parece que el punto de que las multinacionales no le hagan pagar a los pequeños productores estos 2 puntos de retenciones es fundamental, tiene que quedar claro, ¿no? Como primer punto. Y después, bueno, podemos agregar todo lo que usted quiera decirnos que tenga que cambiar el gobierno. Pero me parece que lo más importante es que el reclamo sea claro. Dígame si usted alguna vez escuchó que el gobierno se le ocurra alguna otra cosa que no sea sumar impuestos. Bueno, mire, la verdad que durante la pandemia... Mire, si fuéramos más inteligentes... Déjeme contestarle esto. Déjeme que le presente. Sí, déjeme que le contesto esto. Sí, la verdad que en pandemia, y de hecho ahora se está por extender el repro, es noticia de las últimas horas, hubo ATP para los comerciantes. La verdad que hubo, y seguramente si pensamos en el campo también, medidas que tuvieron que ver con, bueno, ir paliando la situación porque la situación era compleja. La verdad es que sí. Pero lo que sucede ahora es que también, a ver si coincide con esto, hay un contexto particular que tiene que ver con la guerra de Ucrania, con el encarecimiento de los alimentos, que hace que haya un sector que tenga ganancias que no ha tenido nunca, ¿no? Me refiero a un sector del campo. Esto también es verdad. Mire, yo le voy a hacer una propuesta. Sí. Si el gobierno nacional fuera más inteligente, lo que le tiene que decir a los productores, siembren mucho más trigo, justamente por lo que usted está diciendo, por la guerra de Ucrania y Rusia, que son productores de trigo y va a faltar. Nosotros le garantizamos al gobierno nacional que el consumo interno está cubierto y que nos dejen exportar el trigo que falta. Entonces le entran al país los dólares que nos hace falta. Mire, hay muchas cosas más inteligentes que seguir sumando impuestos. Y le puedo decir más. Si está tan interesado el gobierno nacional en la mesa de los argentinos, que le saque el IVA a los productos, que no le cobre el IVA al pan, Adriana, por ejemplo. pero ¿de qué manera, esa sería una medida inmediata. ¿De qué manera le podría garantizar el campo al gobierno nacional o en realidad a los argentinos? Yo no quiero hablar puntualmente de campo-gobierno, ¿no? Porque esto me parece que excede. Son los alimentos de todos nosotros y de muchas familias, ¿no? Y de muchos niños argentinos. ¿De qué manera le garantiza el campo? Si no es con una medida forzosa, la verdad es que, bueno, después el campo puede generar mucho más trabajo, pero no ciertamente ese dinero va a volver a los otros argentinos que tienen pocos recursos. No hay muchas formas de hacer eso, Adriana, no es mediante una suba de retenciones, una medida concreta. Primero, lo primero que tiene que hacer el gobierno nacional, si realmente le interesa acordar medidas extraordinarias por la guerra, es sentar en una mesa de diálogo a las instituciones del campo y a los productores agropecuarios y plantear el problema tal cual es. Y yo le garantizo, que el productor argentino al trigo, al gobierno, se lo da a un precio al que ellos quieran. Que le saque el IVA a la canasta básica
y que nos deje exportar lo que sobra. Pero es algo que no pasa, Adriana, de hecho no está pasando ahora. Mire, ¿sabe qué? La verdad que el campo está teniendo ahora ganancias que no ha tenido nunca y generalmente las tiene cuando el kirchnerismo o el peronismo es gobierno. Esto también hay que decirlo, ¿no? Hay momentos en los que de pronto el campo, por razones que no tienen que ver con el gobierno, sino con lo externo, tienen ganancias que son mayores a las que tiene generalmente. Y los alimentos suben, no se pueden pagar más, Adriana. La verdad es que no puede ser lo que se está pagando el pan o lo que se está pagando el litro de leche. ¿Sabe lo que... Entonces da la sensación ¿sabe lo que pasa? Que una medida concreta hay que tomar. Discúlpeme, tiene un diagnóstico errado. El campo no es el que marca los precios en la góndola. ¿Usted sabe cuánto incide de harina en el pan? Bueno, es cierto lo que está diciendo. No es el campo, es productor primario el campo, señora. Es productor primario. Pero también nosotros la verdad, no marcamos los dólares. Y sabe que, Adriana, está mi compañero Marco Cittadini, que bueno, seguramente quiere preguntarle hace rato, así que lo sumo para que también hable con él. Es cierto lo que está diciendo, y es cierto que también hay otros factores que inciden, por ejemplo, el transporte, bueno, lo que es definitivamente el costo final de los alimentos, por supuesto. Pero a mí me parece que acá, y lo importante es saber también cuál es su opinión, y en algunos puntos me parece que coincidimos. Bueno, acá hay una cuestión que tiene que ver con que ese sector del campo que más recursos tiene, si no es de manera forzosa, no cede del 1 al 2% de retenciones, que es el dinero que podría ser utilizado para, bueno, estabilizar el precio del pan. Ojalá que se logre, por supuesto. Yo no sé si el gobierno va a poder hacerlo, pero estabilizar el precio del pan durante todo el año. Pero bueno, se suma Marco, ¿sí? Que la está escuchando. ¿Cómo Marco. le va, Adriana? ¿Cómo está usted? No, me quedé con lo primero que decía. Hola, la charla con Daniela venía muy interesante. Con lo primero que usted decía, porque usted hablaba de que esto iba mucho más allá del tema de las retenciones. Entonces se refería a fábrica de pobres, se refería a fomentar el sector productivo y que no aumenten los planes sociales. Y eso la verdad es que en los últimos años en la Argentina se vio verificado, sobre todo entre 2015 y 2019, con mucha fuerza. Aumentaron los planes sociales, cerraron las pymes y por supuesto hubo un crecimiento de la pobreza que también continuó durante la pandemia, es cierto, pero que entre 2015 y 2019 se fortaleció mucho y sin embargo el campo no protestó durante el gobierno de Mauricio Macri. Mi pregunta es, ¿qué cambió entre aquel momento y para que ahora sí haya una protesta? Bueno, yo en realidad no creo, yo pertenezco a una entidad agropecuaria, yo no creo que el campo en el gobierno de Mauricio Macri no haya protestado. Yo creo que sí veníamos planteando las distintas cosas que Macri hacía mal, porque ojo, esto no es contra este gobierno. Nosotros no somos políticos, no defendemos a un gobierno, defendemos un modelo productivo, no nos confundamos. Nosotros, mire, este gobierno, el anterior, lo único que han hecho es esquilmar a la producción. Pero Adriana, es un hecho concreto que no salían a la calle durante el gobierno de Mauricio Macri. Discúlpeme, yo le interrumpo solo con esto porque no salían. Asume Alberto Fernández y a los 10 días hay una protesta del campo, un tractorazo. Esto es un hecho concreto, no es que no lo vimos o nos perdimos. Todos podemos estar de acuerdo en eso. No salieron a las calles a reclamarle a Mauricio Macri absolutamente nada. De hecho, los legisladores, representantes del campo, defendían la suba de retenciones en el Congreso. Bueno, a ver, yo le vuelvo a repetir, no es el sentir del productor. Nosotros no hemos estado de acuerdo con la política de Mauricio Macri tampoco. Pero también te quiero decir algo, porque acabas de decir que el campo no le quiere dar los 2 puntos de retenciones. El campo está poniendo el 35 y el 33 y el 28% de retenciones hace 20 años. ¿Y sabes una cosa? La Argentina tiene cada vez mayor cantidad de pobres. Tenemos el 40% de gente pobre. Sí. Si la plata que le sacaron al sector productivo era para paliar el hambre de la gente que no podía llegar a los alimentos o para colaborar con el que menos tienen, está muy claro la estafa. La plata se la robaron. ¿Dónde está la plata que puso el campo durante 20 años? Bueno, probablemente, no sé, yo no quiero darle la respuesta porque la tendría que dar el gobierno, ¿no? Pero probablemente hay una gran cantidad de gente que en pandemia no tuvo ingresos, el trabajador informal, el que se quedó sin la changa, se quedó sin... y tuvo, yo le mencionaba recién, lo que fue la ATP, los planes sociales, bueno, hubo un gobierno que sostuvo trabajadores de una empresa como Aerolíneas Argentinas, que no había vuelos, en el mundo entero no había vuelos, entonces no podían trabajar, porque había una pandemia, la verdad, Adriana, no es que porque sean vagos y no tenían ganas de trabajar. Esto es algo que
claramente No, todos no. lo hemos A ver, visto. no, Pero de todos no modos no quiero pongan darle la palabras- respuesta yo, no ¿no? pongan Digo, porque hay palabras gente que del yo otro no he lado dicho. y vale bien recordarles qué fue lo que hizo el Está bien, gobierno está durante la bien. pandemia. No ponga palabras de que yo no he dicho. Yo no digo Sí. que son vagos, ni digo nada. ¿Sabe qué digo? Que el campo ha hecho un aporte extraordinario para que esto no sucediera. Reconozco la pandemia, nadie podría ser tan necio de no saber lo que pasó en pandemia. Claro. Sí sabemos lo que pasó en pandemia. Bien. Pero también le estoy diciendo a usted que hace 20 años que el campo hace aportes extraordinarios y cada vez tenemos más cobre. La ecuación no cierra. Igual, La Adriana, no plata le ha ido está, mal al se campo la han en robado. estos. No le ha ido mal en estos 20 años al campo. Ha habido muy buenos Y nos momentos. iría mucho mejor si no nos sacaran lo que nos sacan. Y sabe Sí, una cosa, seguramente. las ciudades del interior estarían mucho mejor, porque el productor agropecuario, y si no busque, que no hay ninguno que tenga la plata en Suiza. ¿Sabe dónde está la plata del productor agropecuario? En los pueblos del interior. No, tiene razón, Adriana, en ¿sabe las qué? gomerías, en las Acá- carnicerías, comprando un departamento en la ciudad. Yo quiero que le quede claro esto, la el verdad que- productor agropecuario invierte en Argentina. Entendemos totalmente la situación del pequeño productor. La entendemos, bueno, hablo por mí. Sí, claro. Por eso yo empezaba diciendo esto de que las multinacionales le van a hacer pagar al pequeño productor probablemente estos 2 puntos de retenciones y es algo injusto. Lo que pasa es que, bueno, en la protesta estaría bueno que no reclamen todos juntos, ¿no? Porque no son todos lo mismo en el campo. Y si no, da la sensación de que el campo es uno solo y están esos pequeños productores a los que, por supuesto, también queremos defender y proteger, porque hay que protegerlos. Gracias por haber hablado con nosotros, ¿eh? No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias también a Sofi Pérez. Ya vamos a volver. En un ratito volvemos en vivo, ¿eh?